Pero preguntamos, ¿por qué esta liberación rusa de Marinka es tan importante? Primero, porque humilla al ejército de Ucrania, súper equipado, súper armado por Occidente, pero de verdad de forma multimillonaria, y habiendo hecho tanta laraca en Europa y en Estados Unidos, terminan sufriendo una terrible humillación, es decir, una segunda humillación, porque esta ciudad era un bastión, perdón, muy importante de Donetsk, desde donde la habían estado bombardeando desde hace 9 años, porque además lo hacen a fin de año, el año que se supone que Ucrania partiría las líneas defensivas de Rusia justamente entre el Donbass, Zaporilla y Gerson para dividir los enclaves en dos y poderse concentrar en un lado y en otro de manera simultánea. Y porque como ya lo escuchamos del mismo Sergei Shoigu, es una ciudad o era una ciudad fuertemente fortificada que durante varios años sirvió para que desde ahí se realizaran ataques en contra de Donetsk, porque además es un lugar muy próximo a la capital de la región, Donetsk, y permitía a Ucrania bombardear con mucha fuerza y también con impunidad desde ahí. Lo más importante es que las fuerzas ucranianas convirtieron esa ciudad en fortificación y desde ahí se sentían muy seguras de realizar ataques y ya no les será posible. Y además, dice, esta liberación de Marinka dará como resultado que Rusia se apodere del control de un centro de ferrocarriles y también de centros carreteros, sin mencionar el corte de las líneas de suministro para las fuerzas ucranianas en el sector. Es decir, además de que Rusia podrá mejorar su distribución logística, su cadena de suministros, corta las ucranianas, evita ataques en contra de Donetsk y tiene una mejor opción de contraatacar a las fuerzas ucranianas. La victoria rusa en Marinka también significa que las fuerzas ucranianas quedan desmoralizadas, pierden la confianza en sí mismas con su capacidad para mantener sus posiciones y también, pues de alguna manera, esto impacta en que quienes en Europa y en Estados Unidos sostenían que ya para el 2023, para diciembre del 2023, probablemente Rusia estaría tremendamente desgastada y desmoralizada, pues la cosa es que es al revés. El coronel retirado Rustem Klupov, esto lo publica Sputnik, analista militar y veterano de la inteligencia militar ruso, argumenta que la liberación de Marinka fue el comienzo de un avance en la defensa enemiga de múltiples capas en el sector, al que pueden seguirle otros avances en los sectores de Artyomovsk y Avdiivka. En estas tres direcciones, en Artyomovsk, en Marinka y en Avdiivka, así le dicen a Bakhmut, Artyomovsk, pueden conducir a un avance estratégico hacia Pavlograd y también a Dnepropetrovsk, unos 200 kilómetros de avanzada, para rodear la fuerza de ataque enemiga que intentaba atravesar las líneas en el frente del sur. De acuerdo con este analista militar, tal medida por parte de las fuerzas rusas pondría en riesgo a todo el grupo de tropas ucranianas del sur, ya que Kiev se vería obligada a retirarlas o correr el riesgo de que queden aisladas y perderlas todas por completo. Pero como está la gran disputa entre un Zelensky al que le hierve la sangre y al que le excita el olor a sangre de los suyos, que dice, quédense a cuidar la posición aunque se mueran todos, y un Valery Zaluzhny en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas que dice, no, 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 primero hay que rescatar al capital humano y luego vemos cómo impulsamos que vayan en contraofensiva. Ya veremos cómo retirarlo, cómo recuperar los territorios. Así que esa es la gran disputa. Un Zelensky que manda todo al frente, vayan, 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 vayan. Y dice este analista militar de Rusia, lo que pasa es que si logramos hacer que los rusos logren cercar en estas tres direcciones, en Artyomovsk, en Marinka y en Avdiivka, que rodeen a las tropas ucranianas del sur, las dejamos encerradas y o se retiran antes o las aniquilan. Y Zaluzhny dice, nada de aniquilarlas, nos vamos, nos replegamos
pero Zelensky es de estos que dicen, no, 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 vayamos al frente siempre. Así que prácticamente, en conclusión, hay un gran desánimo al respecto. Si bien la llamada contraofensiva de verano de Kiev, que comenzó a principios de junio y terminó sin mucha fanfarria a finales de año, no produjo ningún resultado aparte de las decenas de miles de soldados muertos, las fuerzas rusas también obtuvieron victorias en Artemivsk, en Soledar y en Marinka, de tal suerte pues que al ser lugares estratégicos que, por cierto, cabe señalar que en la prensa occidental decían que esto no tenía ninguna relevancia, que era una cosa más, pues ahora se la han tenido que comer completita porque además de que en términos económicos están muy golpeados, en términos energéticos van a depender ahora de Estados Unidos y eso les va a costar un poquito más caro o un muchito más caro, pues dicen, esto va para largo y Rusia está aumentando el número de sus efectivos, de su ejército en tiempo récord a cifras no antes vistas, de tal suerte pues que cada vez va a incorporar y a incorporar más y más soldados, lo que nos habla de que esto va para largo y en Europa se preguntan hasta dónde podrán resistir el que de plano sí no da una y el que de plano pues ha dicho una cosa por otra una y otra vez es Olaf Scholz, quien él insiste, a pesar de que Boris Pistorius, el mismísimo secretario o el ministro de la Defensa de Alemania, dice, oye, tenemos serios problemas en Alemania, muy serios problemas en Alemania con el tema de nuestro ejército. Urge que nuestro ejército pues se modernice. Olaf Scholz dice, si Putin cree que nos va a dividir, está muy equivocado. A pesar de que Boris Pistorius, su propio ministro de Defensa, dice, si Rusia se decide atacarnos ahora o a cualquier otro país de la OTAN, pero particularmente a nosotros los alemanes, se va a encontrar con un ejército que no le va a durar ni una semana. Estamos muy mal, pero dicen los alemanes, nosotros vamos a estar al lado de Israel y también al lado de Ucrania hasta donde tope. La pregunta es, ¿hasta dónde la población alemana va a aguantar seguir haciendo enormes sacrificios económicos? Es decir, aguantar carencias en aras de que Olaf Scholz se siga tomando la copita de vino y celebrando con otros amigos democráticos como Netanyahu o como el mismo Joe Sleepy Biden, que prácticamente, pues sí, ha estado llevando a Alemania a su propia debilidad.